¿Qué es un síndrome coronario agudo? Un síndrome coronario agudo lo van a escuchar muchas veces como un Zika, ¿no? Un Zika es un espectro de síndromes que son secundarios a un bajo flujo sanguíneo al corazón, o sea, una isquemia miocárdica, donde se describen tres síndromes: angina inestable, infarto sin elevación del ST e infarto con elevación del ST, o sea, una angina o un infarto. Y luego lo clasificamos acorde a los datos electrocardiográficos. Entonces, un síndrome coronario agudo se caracteriza porque al paciente le está doliendo muchísimo el pecho, el corazón está sufriendo mucho y se empiezan a morir sus células o se empiezan a lesionar sus células, o la isquemia se prolonga por más de 30 minutos. ¿Por qué? La idea es la siguiente: si un paciente sufre una isquemia al corazón y luego se sienta o se toma un nitrato y cede, eso no es un Zika. Eso es una angina típica. Eso, bueno, a partir de este año ya no se le llama angina típica, ya se le llama enfermedad coronaria crónica. Pero el punto es que una angina típica es, ay, me duele el pecho, me siento o me tomo un nitrato, ya no me duele. ¿Sí? Y ahorita lo vamos a ver cuál es la diferencia propiamente, ¿no? Pero la diferencia es que en un síndrome coronario agudo hay una oclusión casi total o subtotal de una arteria, al grado de que no importa lo que tú le vayas a hacer al paciente, no importa cuánto descanse, cuántos nitratos se tome, el paciente va a seguir con el síndrome coronario agudo porque la oclusión ya está causando un daño a su corazón. Ahorita va a quedar un poquito más claro porque tengo un cuadrito que hice con mucho amor de la fisiopatología. Pero primero quiero hacer que quede bien claro algunas diferencias entre estos síndromes, ¿no? Entonces, la idea es la siguiente. No podemos diferenciar de estos tres síndromes de manera clínica. Si tu maestro te dijo que puedes diferenciar un infarto, una angina inestable por la clínica, ese vato te está mintiendo. No existe metaanálisis, no existe ningún estudio que diga que sí se puede. No se puede. Todos son lo mismo. Una angina de nueva aparición o que es diferente el patrón de dolor a lo típico. Digamos, si un paciente, ay no, yo siempre que subo las escaleras me duele un poquito el pecho y me descanso y ya no me duele. Pero si el paciente te dice, yo siempre que me descanso me dejaba de doler, pero ahora me sigue doliendo, eso es un foco rojo, es una bandera roja, es un cambio en el patrón de dolor, que es casi siempre sinónimo de un Zika, ¿sí? Y lo característico es que tenga más de 30 minutos de duración. Si tiene más de 30 minutos de duración, esto ya es prácticamente sinónimo de un Zika, o sea, de que hay un compromiso en la perfusión miocárdica, ¿va? Este, pero bueno, dentro de estos tres síndromes, ¿sí? ¿Qué diferencia un infarto de que me duela mucho el pecho y que le llamamos una angina inestable? La diferencia en cuestión diagnóstica es las enzimas, ¿sí? Las enzimas en sangre, la presencia de troponinas, ¿sí? Si un paciente tiene un dolor de pecho y tiene la elevación de troponinas, a eso le llamamos un infarto, ¿sí? Pero si un paciente no tiene elevación de las troponinas, pero tiene toda la clínica de un infarto, a esto le podemos llamar una angina inestable. Entonces, ¿qué define un infarto? La elevación de las troponinas. Y ahorita les voy a decir de nuevo los criterios de diagnóstico y la cuarta definición universal del infarto. Pero ahorita es más que nada que quiero que ustedes entiendan el concepto, ¿no? De que un infarto se caracteriza con la elevación de las troponinas, ¿va? Ahora, tanto una angina inestable como un infarto sin elevación del ST pueden tener los mismos datos en el electrocardiograma y son muy similares. ¿Por qué? Tanto una angina inestable y un infarto se parecen en casi todo. ¿Por qué? Ambos son secundarios a una suboclusión total, más o menos entre el 90 y 99%, ¿sí? Y ambos se pueden presentar con los mismos datos en el electrocardiograma, una onda invertida o con
un decremento del ST, ¿sí? Ambos pueden ser datos en el electrocardiograma de una angina inestable o una elevación, perdón, o un infarto sin elevación del ST, ¿sí? Ambos son prácticamente lo mismo y se manejan igual, de hecho, ¿sí? La única diferencia entre estos dos síndromes es la elevación de las troponinas, que eso caracteriza el infarto, ¿va? Mientras que por el contrario, el infarto con elevación del ST, ese, siempre que veas una elevación del ST, eso sí o sí, prácticamente siempre es un infarto. Prácticamente siempre es un infarto mientras sea localizable. Claro, hay elevaciones globales del ST que son más indicativos tales de una pericarditis, pero ahorita vamos a ver que lo más común es que si tenemos una elevación con elevación del ST y aparte troponinas elevadas, esto es un infarto. ¿Sí? Y el tratamiento va a ser diferente. En una angina inestable o una angina, o un infarto sin elevación del ST, le damos medidas antiisquemia. Pero un infarto con elevación del ST, le daremos medidas antiisquemia y aparte le haríamos fibrinolisis. ¿Sí? Eso es hasta lo que puede hacer un interno. ¿Sí? Ya, claro, un interno no está esperado que haga que ponga un stent, que haga una trombectomía, porque eso ya es algo de un hemodinamista, entonces no lo van a hacer ustedes, entonces no se lo voy a enseñar. ¿Sí? Pero bueno, entonces, bien importante que un infarto con elevación del ST es infarto, pero estos son un poquito más difíciles de diagnosticar en un paciente que tenga también un bloqueo de rama izquierda. Si tienes un bloqueo de rama izquierda, no te puedo diagnosticar con solamente estos, sino que también tengo que utilizar los criterios de Sgarbosa. Los criterios de Sgarbosa son para diagnosticar infartos en un paciente que tenga un bloqueo de rama izquierda. Honestamente, los usé 3 veces en todo mi internado, pero me los preguntaban mucho en los pases de visita, entonces yo por eso los puse aquí, ¿sí? Pero que es prácticamente que tengan un dato de un bloqueo de rama izquierda y que aparte tengan los datos electrocardiográficos de una elevación del ST, ¿no? Pero bueno, aquí están los criterios. De nuevo, no quiero meterme demasiado en estos porque no son tan importantes, son muy raros, pero sí son muy preguntables en pases de visita, ¿va? Bien. Ahora, ¿cómo es que y bueno, ya dijimos que todos los SICAs te llegan igual al departamento. Ay, sorry, se me cayó mi caja de cereal que tenía aquí en la. Perdón. Entonces, ya dijimos que prácticamente todos los síndromes coronarios agudos se presentan de la misma manera, de manera clínica. Pero entonces, ¿cómo se presentan? La idea es que si te llega un paciente que tenga factores de riesgo para un Zika, como por ejemplo diabéticos, hipertensos, fumadores, un paciente que tenga un síndrome metabólico o que tenga una edad que sea un factor de riesgo, como por ejemplo un paciente masculino mayor a 45 años, un femenino mayor a 55 años, o que sea un usuario de cocaína, todos estos son pacientes que tienen factores de riesgo importantes para infarto, ¿sí? Y de hecho, estos son los que se toman en consideración en los criterios de Framingham para ver tu riesgo de infarto a X años. Entonces, la idea es que si tienes cualquier paciente que tenga factores de riesgos, ¿sí? Entonces, tienes que sospecharlo en cualquier paciente que tenga factores de riesgos y que tenga nuevos síntomas o una exacerbación de su dolor, de su estado basal, de su angina crónica, de su angina estable, ¿va? Entonces, existe algo que le llamamos la presentación típica de un infarto. ¿Cuál es la presentación típica de un infarto? La presentación típica de un infarto se caracteriza por un dolor precordial mal localizado. Los cardiólogos viejitos te dicen, si un dolor precordial lo puedes identificar y localizar con un solo dedo, como, me duele aquí, eso no es un dolor coronario. El dolor coronario es mal localizado, es precordial generalizado, es opresivo, no es eléctrico. Si es eléctrico, eso es un poquito más indicativo de algo neuropático, como un herpes zóster, una radiculopatía. Pero el punto es que es un dolor precordial mal localizado, opresivo, que dura más de 30 minutos y que empeora con actividad.
¿sí? O sea que si tú subes las escaleras en chinga, te duele más, empeora, ¿sí? Y que se puede acompañar con síntomas simpáticos, como por ejemplo diaforesis, agitación, ansiedad, demás, ¿no? Y pregunta de pase de visita, ¿cuál es el dato clínico que es más sugestivo a un infarto o un Zika? Es el dolor opresivo que se irradia mandíbula o a brazo izquierdo. Esto es por la inervación del corazón, pero esto es el dato clínico que tiene un mayor valor positivo predictivo para un infarto. La irradiación a la mandíbula izquierda, ¿va? Esta es la presentación típica de un infarto, ¿va? Entonces, dolor precordial, mal localizado, más de 30 minutos, puede o no estar acompañado de diaforesis y si se irradia, prácticamente Zika, 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 ¿va? Ahora, no existe una definición estandarizada para una presentación atípica, pero acorde a un montón de artículos que leí, una presentación atípica de un Zika hace referencia a un Zika que se presenta sin dolor, sin dolor, sin dolor. Es lo más difícil. Diagnosticar un Zika que no tiene un dolor es muy difícil, pero se puede hacer. ¿Por qué? Porque lo tienes que sospechar en ciertos grupos de pacientes. ¿En qué grupos de pacientes? Mujeres, pacientes diabéticos, porque recordemos que los pacientes diabéticos tienen sus fibras nociceptivas del dolor, están glucosiladas, entonces están lesionadas, entonces a veces los pacientes diabéticos no sienten dolor. También, y en pacientes geriátricos, ¿sí? Los pacientes viejitos a veces no sienten dolor, ¿sí? Entonces, una presentación atípica es un paciente que no tiene dolor, que tienes que sospechar en cualquiera de estos tres grupos, y que tenga un predominio de otros síntomas menos comunes, como disnea, dificultad para respirar. Doctor, siento que me falta el aire. Debilidad general. O sea, doctor, sentí una debilidad y de que me quería desmayar. Náuseas, como que, ay, dolor. Ay, doctor, me duele mucho el abdomen, me duele aquí arribita, quiero vomitar, si se desmaya, si tiene mucha ansiedad, si tienes un paciente que sea una mujer, un diabético o un viejito que de manera aguda desarrolla estos síntomas, tú sí o sí tienes que descartar un Zika. Siempre te dicen que si lo sospechaste, lo tienes que descartar. ¿Sí? ¿Qué tenemos que hacer para evaluar un paciente con un posible Zika y descartarlo? Tenemos que hacerle esto. Ante la sospecha de un Zika, o sea, ante un paciente con factores de riesgo y que de manera aguda desarrolla una presentación típica o una presentación atípica, yo tengo que hacerle esta lista de mandado. Tengo que hacerle, tengo que tomarle un electrocardiograma lo más pronto posible. Según la American Heart Association, tenemos que hacerlo en los primeros 10 minutos. Por eso eso está en nuestro algoritmo que yo les puse por acá. En menos de 10 minutos tú tienes que poner un electro. Tienes que tener un muy bajo índice de sospecha. Literal, en el hospital se dice que un vaso de agua, un paracetamol y un electrocardiograma no se le niega a nadie. A cualquier paciente con un índice de sospecha muy bajito, le tomas un electro, ¿va? Luego, le tomas una muestra de sangre y pides troponinas. En segunda, tenemos que empezar a monitorizar los signos vitales, porque es muy fácil que un paciente que se esté infartando se descontrole y se muera. Muy fácil, muy fácil, muy, muy fácil. Entonces, tenemos que cualquier paciente que nosotros estemos sospechando, tenemos que meterlo no a cualquier cama de urgencias, sino a la cama de urgencias que esté con monitorización. Después tenemos que preguntar el OPQRST del dolor. Yo soy un pocho, le voy a decir la neta. Yo me crié en Baja California, un ladito de la frontera. Yo digo cosas como parking, yo digo cosas como paika, yo meto palabras al inglés malamente, ¿no? Pero el punto es que por eso mis mnemotecnias son en inglés, o sea, algunas, ¿no? Entonces, la idea es que cualquier paciente que tú sospeches que tenga un Zika, en primera, a todos les hace la evaluación secundaria, el sample.
Los síntomas, las alergias, los medicamentos, la last meal y los eventos antes de que llegó. Y luego, respecto al síntoma principal, que sería la presentación típica y la presentación atípica, le preguntas el OPQRST, el dolor, que es O, onset, ¿dónde empezó el dolor? P, ¿qué lo provoca? Hay dolor. Digo, ay doctor, se me empeora cuando camino o cuando subo las escaleras y lleva más de 30 minutos. Ajá. Provocation, o sea, ¿qué lo empeora? ¿Sí? La calidad del dolor. Si es eléctrico, piensa en algo neuropático. Si es opresivo, piensa en cardíaco. ¿Sí? ¿Hacia dónde se radia? Así se radia el brazo, la mandíbula. ¿Dónde es el sitio? ¿En qué anatómicamente, en qué parte está? Porque también tenemos que presionar para descartar una costocondritis, ¿no? Que si le presionas y le duele, pero no le duele en reposo, solamente cuando le presionas, eso puedes pensar una costocondritis, ¿no? Que eso puede ser inflamatoria, autoinmune o demás, ¿no? Y luego, importantísimo, pónganme mucha atención, el timing. Es muy diferente tratar un Zika en las primeras 4.5 horas que inició o a las primeras 12 horas que inició a tratar un Zika después de las 12 horas que inició. Es diferente. Entonces, a cualquier paciente le tenemos que preguntar el OPQRST y me importa muchísimo el timing. Yo si ya está subrayado, yo lo triple subrayaría. Súper, súper importante porque el, 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 el horario para que un paciente sea candidato a fibrinolisis con un Zika es en las primeras 12 horas. En las primeras 12 horas. Por eso siempre tenemos que preguntar esto. ¿Sí? Y luego también valoramos el estado de hemodinámica, ¿sí? Y aquí les vuelvo a poner los datos de inestabilidad hemodinámica, que son el pan de cada día. Siempre tenemos que tener eso en mente. También tener en mente los datos de la presión arterial mínima de perfusión, que es menos de 90 sistólica o menos de 65 arterial media, ¿va? Bueno, entonces, Diego, ya me está quedando claro, pero ¿me puedes explicar un poquito más sobre la fisiopato? Claro que sí, para eso estamos. Entonces, mira, la idea es la siguiente. Oigan chicos, esta siguiente parte no la puedo hacer a menos que me echen la mano. Ocupo que me ayuden a inventarle un nombre a este miocardiocito. ¿Cómo quieren llamar a este miocardiocito? Para que se encariñen con él. ¿Cómo quieren llamar a este miocardiocito? Tienen 5 segundos. Pónganle un nombre el que ustedes quieran. 5, 4, 3, 2. Julián. Tenemos a Julián el miocardiocito. Tenemos a Julián el miocardiocito. Entonces, imagínense, Julián está excelente. Julián está a toda madre, ¿no? Y con Julián les voy a explicar toda la fisiopatología y las placas y las oclusiones y luego iremos al manejo, ¿va? Entonces, Julián es un miocardiocito, Julián está excelente y la idea es que Julián tiene una demanda metabólica. ¿Qué define la demanda metabólica en Julián? ¿Qué define cuánto oxígeno necesita Julián? Julián necesita una cierta cantidad de oxígeno dependiendo a su frecuencia cardíaca. Digamos, si Julián late 100 veces por minuto, ocupa cierta cantidad de oxígeno. Y si late 150 veces por minuto, ocupa aún más oxígeno. Y si late a 60 latidos por minuto, eso significa que menos latidos, menos necesidad de oxígeno. Entonces, la demanda de oxígeno está marcada por la frecuencia cardíaca de Julián. También el volumen eyectado es diferente. Si Julián eyecta 100 mililitros de sangre, va a ocupar mucho oxígeno. Si Julián eyecta 60 mililitros de sangre, va a ocupar menos oxígeno. ¿Sí? E igual, una descarga simpática, como un susto, ¿no? Como que, un examen sorpresa, se te sube la frecuencia cardíaca, te estresas y Julián ocupa más oxígeno. También, si estás enfermo, como un paciente que tiene fiebre, un paciente que tiene sepsis, también las citocinas también aumentan la demanda metabólica de Julián y hacen que aumente su frecuencia cardíaca. El punto es que si Julián de la nada ocupa más oxígeno, ¿sí? Y normalmente cualquiera de nosotros, si nuestros corazones empieza a bombar más fuerte, todo bien, no nos va a doler. ¿Por qué? Porque tenemos buenas arterias coronarias. Pero si Julián ocupa más oxígeno y aparte tenemos una placa aterosclerótica
que limite el flujo de sangre a través de las arterias que irrigan a Julián, esto va a hacer que a Julián necesite más oxígeno del que está recibiendo. Y esta diferencia en demanda de oxígeno y aporte de oxígeno por una placa aterosclerótica que me está tapando mis arterias, esto va a hacer que Julián le falte oxígeno. Y si te falta oxígeno, produce radicales libres. Los radicales libres te dan acidosis, dañan tus membranas mitocondriales y hacen que te dé dolor. La hipoxia, por una falta de aporte de oxígeno, hace que al corazón nos duela. Entonces, si Julián le aumenta su demanda metabólica por un mayor volumen, frecuencia cardíaca o estrés, y Julián no tiene buenas arterias coronarias, esto va a causar que Julián esté en hipoxia y que tengas un dolor precordial. Ahora, en un paciente que tiene una enfermedad coronaria crónica, si el paciente se sienta, se toma una nitroglicerina, o sea, si el paciente pasa a estar otra vez en reposo o disminuye su demanda metabólica, Julián puede pasar de estar, ok, antes ocupaba mucho oxígeno, ya ocupo menos, ok, ya regresé a mi estado normal. Y eso le llamamos una angina típica, que empeora por el esfuerzo y mejora con el reposo o con nitratos. ¿Sí? E importante, durante este periodo podemos ver datos en el electrocardiograma, como por ejemplo una onda T invertida. ¿Sí? Una onda T invertida. ¿Va? Pero el punto es que en este momento la placa aterosclerótica causa isquemia cuando aumenta la necesidad de flujo coronario. ¿Va? Ahora, ¿qué pasa si a Julián le aumentamos su demanda metabólica, le aumentamos su demanda de oxígeno, pero esta isquemia se prolonga por más de 30 minutos? ¿Cuándo se pudiera prolongar por más de 30 minutos? ¿Sí? Esto pudiera ocurrir no solamente cuando hay una obstrucción en las arterias. La idea es la siguiente. Si tienes una placa aterosclerótica y esta placa, imagínense, se rompe, ¿qué pasa si se rompe? Se forma un coágulo sobre la placa. Y si se forma un coágulo sobre la placa, esto puede causar una oclusión del 90 al 99%, puede causar una oclusión del 100%. Y esta ruptura de la placa va a hacer que no importa cuánto te descanses, no importa cuánto reposes, no importa cuánto te tomes nitratos, el dolor va a seguir por más de 30 minutos. ¿Y qué pasa? Si Julián se le rompió una placa y la isquemia se prolonga por más de 30 minutos, esto va a causar una isquemia y una hipoxia irreversible que va a matar a Julián. No. Todos pongan RIP Julián. Si ponen RIP Julián en el chat, voy a darles un descuento del siguiente taller. Todos pongan RIP Julián. Entonces, RIP Julián. La idea es la siguiente. Si la isquemia se prolonga por más de 30 minutos en un miocardiocito, que esto es secundario, la ruptura de una placa aterosclerótica. Todos pusieron RIP. Gracias. RIP. Esto va a causar que se rompan las membranas de Julián. Recordemos que lo que caracteriza la muerte celular, acorde a patología, es la ruptura de las membranas celulares. Entonces, si se muere Julián, todas las cosas que estaban adentro de Julián se le van a salir. Entonces, ¿qué tenía dentro Julián? Enzimas, como troponinas. Entonces, las troponinas se elevan 2 a 3 horas después de que se muere un cacho de corazón. Se mueren Julianes. Entonces, la idea es la siguiente. Cuando se muere Julián, se liberan cosas que deberían solamente ser intracelulares, como la troponina. La elevación de las troponinas en sangre es característico de que se murieron células. Es lo mismo. Como yo sé que se murió Julián, voy a ver su cadáver ahí en el río. En el río Tijuana sería, porque yo soy de Tijuana. Y este es el más sensible y específico para el dolor, para lesiones al corazón, que son infartos, ¿va? Hay otras cosas que también se suben, se elevan después de un infarto, como por ejemplo la mioglobina, pero eso también se eleva cuando se lesiona el músculo estriado, como si voy al gym. La CKMB
también se puede elevar, pero es menos sensible. El LDH se eleva cada que se lesiona cualquier tejido por isquemia. Llámalo el hígado, llámalo una anemia hemolítica. Entonces, pero lo más sensible que caracteriza la muerte celular de miocardiocitos es la elevación de las troponinas. ¿Sí? Y aquí está un punto bien importante. Depende de qué tanto se tapa una arteria, es el número de julianes que se van a morir y el patrón en el electrocardiograma. Ya vimos que una isquemia aguda puede causar una onda T invertida, pero una ruptura de una placa con formación de un coágulo puede causar que se tape el 99% de una placa, 90-99%, pero que a través de este pequeño orificio fluye un poquito de sangre. Ay, un poquito de sangre. Al grado de que tenemos que recordar que la perfusión del corazón va desde afuera del corazón hasta dentro del corazón. Entonces, de afuera hacia adentro, desde afuera, los miocardiocitos, los julianes que están más lejos de las arterias, van a sufrir más. Mientras que los julianes que estén más superficiales pueden nutrirse un poquito, un poquitito de puede nutrirse un poquitito de oxígeno. Entonces, en este caso, cuando tenemos una oclusión de una placa del 90-99%, esto va a causar una lesión subendocárdica y esto va a causar que en el electrocardiograma lo veamos como un decremento del ST. ¿Va? Y esto va a resultar en que las porciones más internas del endocardio sean las que tengan los miocardiocitos muertos, mientras que los miocardiocitos superficiales estén vivos. ¿Va? Pero si tenemos ahora una oclusión del 100% de una arteria, esto básicamente va a causar que no solamente se mueran los miocardiocitos más profundos, sino que se mueran los miocardiocitos, tanto los profundos como los superficiales, porque, brother, literalmente agarraste una arteria y la tapaste al 100%. La cerraste completa, ¿sí? Esto va a resultar en otro patrón en el electrocardiograma, que le llamamos una elevación del segmento ST. Esto es sinónimo de una lesión transmural. Y eso es importante, ¿por qué? Porque yo cuando veo una elevación del ST, yo debo recordar que solamente a los pacientes que tienen elevaciones del ST son candidatos a fibrinolisis. ¿Sí? Todos los hemos escuchado, alteplase, tenecteplase, lo que sea, ¿no? Estos son medicamentos que, que, que pueden abrir una arteria porque disuelven coágulos. Pero, Diego, ¿por qué no damos fibrinolisis cuando es una depresión del ST o sea en una lesión subendocárdica? No lo hacemos porque a mí me gusta pensarlo de esta manera. Si le inyecto alteplase a este paciente, imagínense que la arteria no está ocluida al 100% y el medicamento se va a salir a través de este orificio. ¡Shup! Y ya, no va a actuar sobre el coágulo. No va a actuar sobre el coágulo. Pero si yo tengo una oclusión del 100% que causa una elevación del ST, que es sinónimo de una lesión transmural, en este paciente que tiene una oclusión del 100%, si yo le administro un medicamento, ¿sí? Yo le administro un medicamento, el medicamento viaja a través de la arteria y se estampa contra el coágulo y lo disuelve. Entonces, en la fibrinolisis solamente se ha demostrado que le da un beneficio a los pacientes que tienen una elevación del ST, porque solamente estos pacientes tienen una oclusión del 100% de sus arterias coronarias. ¿Quedó claro? Espero que haya quedado claro, porque es muy, muy importante. Muy, muy importante, muy, muy importante, ¿va? Pero bueno, entonces, ya con eso es la explicación de la fisiopatología. Espero que haya quedado claro. Entonces, el día de hoy, su conocimiento está construido sobre el cadáver de Julián. Rip Julián. Rip Julián. Muy bien, tendrán su descuento, ¿va? Y otros puntos de pase de visita. ¿Cuánto es un nivel elevado de troponina? Es mayor de la percentila 99, que varía un poquito entre laboratorio y laboratorio, pero normalmente es más de 0.4 nanogramos por mililitro
o más de 40 nanogramos por litro, ¿sí? Y, importante, las troponinas tardan de 2 a 3 horas en elevarse. Entonces, las primeras 2 a 3 horas, no siempre podemos diagnosticar un infarto porque no tenemos las troponinas, pero podemos iniciar un manejo. Y también, si un paciente se presentó y a las 6 horas que se presentó el paciente, no elevó troponinas, o sea, el paciente inició mi dolor hace 6 horas, ¿sí? Y no ha elevado troponinas, esto prácticamente ya descarta un infarto. No es un infarto. Puede ser una angina inestable, pero no es un infarto, ¿va? Perlas, son perlas, ¿eh? Son perlas, muy, muy buenas perlas, ¿sí? Y recordarles que la ICP es la intervención coronaria percutánea, donde te meten un catéter a través de tu vena femoral o de tu vena radial, digo, de arteria femoral o arteria radial, te lo llegan hasta el corazón, te lo abren con un baloncito y ya es una intervención coronaria percutánea, ¿va? Y creo que ya no tengo ningún otro quick tip. Ah, bueno, es lo que les dije. Si la troponina a las 6 horas del inicio de los síntomas sale negativa, esto descarta un infarto, ¿va? Bueno, entonces, espero que te haya quedado claro con este, sí, la grabación de esta sesión se va a subir al Drive. De hecho, voy a borrar la grabación de la versión pasada y voy a subir esta, ¿va? Entonces, sí, Armando, si te tienes que ir, todo esto va a estar. Y también, si tú luego quieres utilizar estos diagramas para tus explicaciones en tu facultad, o si luego un alumno, un compañero tuyo te quiere pedir, oye, explícame infarto, tú puedes utilizar estos diagramas. Esto es tuyo, ¿va? Literal, lo único que yo quiero es que este conocimiento se comparte. Entonces, claro que la grabación te la voy a mandar después de que terminemos, ¿va? Sigamos. Muy bien. Ok, sí, claro, claro. Muy bien. Bueno, sigamos. Y ahora vamos con la definición de infarto. Ahora, cuando estamos hablando de la definición de infarto, hagan de cuenta que el infarto tiene una definición muy, muy, muy específica, ¿no? Y ya vi a mí el que ahorita te garantizo que tengas acceso a todo, ¿eh? No, no importa si te tienes que retirar, ¿eh? Abrados, ¿eh? Nos vemos. Pero bueno, la definición del infarto, hagan de cuenta que es una definición que se puso de acuerdo la AJA, la American Cardiac, el American College of Cardiology, la European Society of Cardiology, la World Heart Federation, todos los que les importa el corazón se reunieron y dijeron, vamos a hacer una definición estandarizada universal para el infarto, ¿sí? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a definir de la siguiente manera. Para el infarto, yo necesito la elevación de las troponinas, porque eso define la muerte celular del corazón. Entonces, yo ocupo la elevación de las troponinas más uno de los siguientes. Síntomas clínicos, presentación típica o presentación atípica. Nuevos datos en el electrocardiogramas sugestivos de isquemia. Puede ser elevación del ST, depresión del ST o una onda T invertida. ¿Va? O también lo podemos diagnosticar con un ecocardiograma, con un ultrasonido. Si vemos que hay una nueva hipomotilidad, o sea, que un pedazo de ventrículo se murió y no se está contrayendo, eso también es diagnóstico. O también la identificación de un trombo en una angiotac, ¿sí? Que esto no lo hacemos a menos que neta tengamos mucha duda de si es un infarto o no, ¿va? En cuestión de los criterios para decir, eso es una elevación del ST, eso es una depresión del ST, la idea es que siempre tenemos que tener, para la elevación del ST ocupamos tener una elevación de 1 milímetro, que es 0.1 milivolts, en más de 2 derivadas contiguas, ¿sí? Más de 2 derivadas contiguas, o sea, si yo tengo la derivada B1 y B2 son contiguas y ambas demuestran infarto, es infarto. Si yo tengo 2 y 3, es infarto. Pero si tengo 1 y 6, primero revisa que tus derivadas y tus electrodos estén bien puestos. Porque no tiene sentido anatómicamente hablando que tengas una por acá y otra por acá y nada en las otras derivadas, ¿va? En cuestión del infarto, sin elevación del ST, hagan de cuenta que en este caso, es una depresión de más de 0.5 milímetros en más de 2 derivadas contiguas, ¿sí? O también un infarto, sin elevación del ST sería una elevación de las troponinas, pero
en cuestión de los datos en el electrocardiograma sería una depresión de 0.5 milímetros del ST o una inversión de la onda T de más de 1 milímetro, ¿sí? Entonces, que esté negativa 1 milímetro, ¿va? Esa es la definición universal del infarto. Es elevación de las troponinas más una de las siguientes. Síntomas, datos en electro, datos en eco o angiotac, ¿va? Bien. Entonces, recordándoles que solamente en infarto con elevación del ST se puede hacer fibrinolisis. Ahora sí, vamos a ver el algoritmo del tratamiento y los medicamentos y tendremos nuestro break, ¿va? Entonces, primero, si yo tengo un paciente que tiene sospecha de infarto, yo en los primeros 10 minutos tengo que tomar un electro, ¿sí? Le tomo un electro y al mismo tiempo hago todo lo que dice en el cuadro de ante la sospecha. La muestra de las troponinas, el OPQRST, o sea, la semiología del dolor, etcétera, etcétera. En menos de 10 minutos tenemos que hacer esto, la muestra de sangre y el electrocardiograma, ¿va? Si el electrocardiograma sale negativo y las troponinas salen negativas, pero tú sientes la sospecha, repites el electro en 15 a 30 minutos, ¿sí? Y al mismo tiempo revisas otras posibles etiologías, ¿va? Porque recordemos que las troponinas no son fidedignas para diagnosticarlo en menos de 3 horas del inicio de los síntomas, ¿va? Ahora, si te sale positivo, o sea, si tienes un electro positivo o unas troponinas positivas, que son indicativos de infarto, tienes que iniciar las medidas iniciales de un Zika. O sea, si tienes la clínica de un Zika y tienes el electro de un Zika, aún si no tienes las troponinas, inicias el manejo, ¿va? Entonces, si sale positivo cualquiera de los dos, electro o troponinas, inicia las medidas iniciales de Zika, que están aquí abajo, que ahorita se las enseño. Y luego va a depender de dos cosas. Si tiene elevación del ST o si tiene algún otro dato de angina inestable como una depresión o una onda T invertida, ¿va? Si tiene elevación del segmento ST, el tratamiento de elección va a ser agarrar el coágulo y quitarlo y abrir la arteria. Tan, tan. Pero si puedes conseguir, si puedes hacer esto en menos de 2 horas, pues es lo ideal, ¿sí? Pero lo segundo mejor que podemos hacer es la fibrinolisis, ¿sí? La fibrinolisis es el tratamiento de elección que puede hacer un interno mientras que el paciente se haya presentado a menos de 12 horas, ¿sí? Si el paciente se presentó en menos de 12 horas de un Zika con una elevación del ST, lo mejor es la intervención coronada percutánea, ¿sí? Si puedes conseguir la ICP en menos de 2 horas, haz la ICP solita. No le haces fibrinolisis. ¿Sí? Pero si darle una ICP tardarías más de 2 horas en trasladarlo y ya tienes el medicamento ahí en el departamento de urgencias, le pones intravenoso la fibrinolisis. ¿Sí? Mientras se haya presentado en menos de 12 horas. ¿Va? Mientras se haya presentado a menos de 12 horas y sin contraindicaciones, le damos fibrinolisis, ¿sí? La fibrinolisis es un medicamento intravenoso que se encarga de disolver el coágulo en caso de infartos con elevación del ST, donde hay una oclusión del 100%, mientras no haya contraindicaciones. Que el paciente no esté teniendo un sangrado activo, y aquí abajito no se tienen que memorizar todas las contraindicaciones, todas las puse aquí, ¿ok? Bueno, en el caso de que el paciente no tenga una elevación del ST y tenga una onda T invertida o una depresión del ST, tenemos que manejarlo acorde al riesgo. Hay una escala en MDCalc que se llama el TIMI, ¿sí? Se llama el TIMI. Si ahorita aquí buscan el TIMI, es la escala para estratificar el riesgo de que un paciente que tenga una angina inestable o un infarto sin elevación del ST se muera, ¿sí? Esto es el TIMI, ¿va? Entonces es la siguiente.
Si un paciente tiene sin elevación del ST, nunca le hacemos fibrinolisis. No le va a servir una fibrinolisis. Pero se puede beneficiar de una intervención con EVA percutánea mientras que sea un paciente de alto riesgo. ¿Cómo vemos un alto riesgo? Con el TIMI. ¿Sí? Entonces, el TIMI. Si tiene el TIMI más de 2, le vamos a hacer una intervención con EVA percutánea porque tiene un alto riesgo de muerte si no se la hacemos. Pero si tiene un TIMI de 0 a 1, es un paciente de bajo riesgo y no vale la pena hacerle una ICP porque es de mucho riesgo. Solamente le daríamos medicamentos. ¿Sí? Entonces, esta es la evaluación de la conducta, ¿no? Este es un diagrama de flujo 100% original. También lo pueden utilizar en sus diapos, no me importa. Ustedes compártanlo, ustedes aprovechenlo, ¿va? A lo mucho me citan y dicen que compren el taller, pero bueno. Entonces, en cuestión del síndrome coronario agudo, lo voy a hacer igual que en urgencias en diabéticos, que primero les voy a explicar cuál es el racional, cuál es el sentido de este manejo. En primera, tenemos bien claro que la prioridad del manejo debe ser, en primera, detener la formación del coágulo, ¿sí? Evitar que el coágulo se haga más grande o que se haga más duro o que se haga más difícil de quitar, ¿sí? Es la prioridad del manejo. Y las otras prioridades del manejo es disminuir la demanda metabólica del corazón. Es lo mismo que ahorita estamos hablando sobre Julián. Julián sufre cuando ocupa mucho oxígeno. Julián se relaja si ya no ocupa tanto oxígeno. Entonces, los otros medicamentos que vamos a utilizar son como, por ejemplo, beta bloqueadores para disminuir la demanda metabólica del corazón. También, otra manera en la que mejoramos la oxigenación del corazón es dando oxígeno suplementario si el paciente lo ocupa o dándole nitratos, que los nitratos dilatan las arterias del corazón, ¿va? Y finalmente, lo ideal, que no siempre se puede hacer, entiendo que no siempre se puede hacer, si están en la Romorosa, están en una clínica en la Quinta China, mi mamá hizo el servicio social en una clínica en Mexicali llamada El Cuervo, donde no tenían luz. Entonces, si están en cualquier otra parte, lo ideal es, lo ideal es darles los medicamentos, pero si tienen una unidad que les permite darles medicamentos intravenosos como fibrinolíticos o hacerles una intervención con una percutánea con un stent, eso es lo mejor. Esto es lo mejor. Yo subrayaría esto. Esto es lo mejor, pero no siempre se puede. ¿Sí? Pero bueno, entonces, estas son el cuadrito para manejar cualquier infarto. Ahora, antes de hablar de esto, tenemos que tener bien claro lo siguiente, ¿no? En primera, está contraindicado darle nitroglicerina a un paciente si toma sildenafil. ¿Por qué? Porque ambos tienen el mismo mecanismo de acción, donde ambos actúan mediante GMP cíclico. Entonces, si le das sildenafil a alguien y le das nitroglicerina a alguien, no solamente se van a hipotensar, se van a morir. Entonces, no podemos darle nitroglicerina a un paciente si tomó sildenafil en las últimas 24 o 48 horas o como el sildenafil, perdón, como la nitroglicerina te baja la presión, no se lo podemos dar si tiene la presión sistólica menos de 100, ¿va? Igual, siempre tenemos que preguntar por aspirina, porque la aspirina no la podemos dar si el paciente tuvo un muy reciente o tiene en ese momento un sangrado tubo digestivo, o no le podemos dar aspirina si el paciente tiene una reacción anafiláctica a la aspirina. Si el paciente solamente le dan ronchitas, brother, dale aspirina. No me importa sus ronchas. Pero si le dan un Steven Johnson, no le damos aspirina. Si le da un ataque de asma, no le damos aspirina. Pero siempre tenemos que preguntar antes de iniciar, ¿va? Y, pero bueno, sigamos. Entonces, ¿cuáles son las medidas que les tenemos que dar a absolutamente todos los pacientes que tienen un Zika, independientemente de sus comorbilidades? Honestamente, esto es lo que, si tienen un paciente que se le está infartando en piso, eso es lo que les piden a prácticamente todos, con sus excepciones para los que están en el apartado número 2. Pero a casi todos, no, a todos le damos lo que está en el número 1. Le damos aspirina, o ácido acetil salicílico, 325 miligramos. En los hospitales normalmente tenemos pastillitas de 80 miligramos, entonces le das 4, ¿sí? Le damos
clopidogrel. Le damos 600 miligramos, 300 miligramos si al paciente le vas a dar fibrinolisis. Pero si la neta me dices, Diego, yo no creo que le vamos a dar fibrinolisis, está muy difícil que mi hospital le podamos dar fibrinolisis, o son las 12 de la noche y no tenemos un hemodinamista de noche, entonces, dale 600, ¿sí? ¿Cuándo yo le daría 300 miligramos a un paciente? Si el paciente tiene una anemia muy severa, ¿sí? Y tiene un riesgo de sangrado. Si tuvo un EBC previo y hay un riesgo de que si le doy demasiado clopidogrel, sangre del cerebro. Si tiene un sangrado activo, si tiene una hipocoagulabilidad, que después vamos a ver los criterios de hipocoagulabilidad. El punto es que si tiene cualquiera de estos, o si le haremos fibrinolisis, le damos 300. Pero la neta, yo, como no tenía fibrinolisis y mis pacientes normalmente cuando tenían un infarto solamente estaban infartando, yo a todos les daba 600. A todos les daba 600, 600, 600, 600. Y luego 300 de aspirina. Y luego le doy enoxaparina, ¿sí? Tenemos dos tipos de esquemas de anticoagulación con heparinas. Tenemos el esquema con heparinas no fraccionadas, que está más difícil usar heparinas no fraccionadas. Son más baratas, en cualquier hospital las tienen, pero son más difíciles de usar. ¿Por qué? Porque después de darles heparinas no fraccionadas, le damos en un bolo de 60 unidades por kilogramo. Ponle que a mí me darían como 3,000. Pero después de dar la heparina, tenemos que monitorizar los tiempos de coagulación. Entonces tenemos que revisar que los tiempos después de yo darle heparina no fraccionada estén entre 50, 70, pero en la enoxaparina no tienes que monitorizar los tiempos de coagulación. Entonces, yo por eso, siempre que podía, utilizaba enoxaparina, 30 unidades, y luego le daba, primero le daba 30 unidades, 30 unidades iniciales, normalmente se las podemos dar intravenosas o subcutáneas, y luego damos cada 12 horas 1 miligramo de kilo, ¿sí? Un miligramo por kilo de peso cada 12 horas. O cada 24 horas si el paciente tiene falla renal. Entonces, si me preguntan a mí, yo a todos les doy primero su bolo de 30 unidades y luego 2 horas después un miligramo por kilogramo. ¿Sí? Bien. Y bien. Entonces, esto es lo que le damos a prácticamente todos los pacientes que tienen un Zika. A todos le damos aspirina, clopi, enoxa y atorvastatina, que lo que hace la atorvastatina es que estabiliza la placa aterosclerótica para que ya no se rompa más, ¿va? Esto se lo damos absolutamente a todos, ¿sí? Un pro tip es que si el paciente ya estaba tomando anticoagulantes, como por ejemplo, estaba tomando warfarina, acenocumarina o lo que sea, si su INR está entre 2 a 3, no damos heparina porque funcionan igual, ¿sí? Ambos son anticoagulantes, ¿sí? Pero si el INR del paciente está menos de 2, significa que el paciente no está anticoagulado bien, entonces sí lo tenemos que anticoagular y le damos la dosis completa, ¿va? Bien. Ahora, eso es lo que le damos a todos. Aspirina, clopi, enoxa y atorva, ¿va? Pero si el paciente tiene una saturación de oxígeno menos del 90%, yo le voy a dar oxígeno suplementario. Si el paciente está saturando 95, no le damos oxígeno. De hecho, si yo le doy oxígeno suplementario a un paciente que no lo ocupa, lo que voy a hacer es que sus arterias coronarias hagan algo que se llama un vasoespasmo hiperoxémico. Entonces, puedo hacer que el infarto se haga más grande si yo le doy oxígeno a un paciente que no lo ocupa. Entonces, no se lo damos a todos. De nuevo, no es receta de cocina, ¿va? Solamente si el paciente satura menos de 90%, le doy oxígeno suplementario, ¿va? Ahora, si el paciente no tiene hipotensión, presión sistólica menos de 90 o menos de 100, si no tiene bradicardia, ¿cuánto de bradicardia? Menos de 50, ¿sí? Si no tiene datos de un infarto inferior, ¿cuáles son los datos de un infarto inferior? Hipotensión y bradicardia. O que no tenga falla cardíaca. Si cumple estas tres cosas, ok, tiene hipotensión, no tiene. Bradicardia, no tiene. Infarto inferior, no tiene.
Falla cardíaca, no tiene. Si no tiene estos, yo le voy a dar metoprolol, porque el metoprolol va a bajar mi frecuencia cardíaca, va a disminuir la demanda metabólica de Julián y por lo tanto va a ser menos probable de que se expande el territorio del infarto. Entonces, a todos les doy metoprolol mientras cumplan este criterio. A la gente le da miedo dar antiarrítmicos, que no les dé miedo. Esta es literalmente la diferencia entre la vida y la muerte de un paciente. Y depende de ustedes, ¿va? Luego también les damos nitroglicerina mientras no tenga esto, mientras no esté hipotenso, ¿va? En Estados Unidos les dan nitroglicerina sublingual. Yo en mi hospital no teníamos nitroglicerina sublingual, teníamos nitroglicerina en infusión. Y lo que hacíamos es que poníamos 50 miligramos de nitroglicerina en una solución glucosada de 250 mililitros. Tiene que ser glucosada al 5%, tiene que ser glucosada al 5%, y lo damos a 10 mililitros por hora, ¿sí? Y mientras el paciente tenga su TEA normal, le podemos subir hasta que el dolor vaya disminuyendo. Esto es dosis respuesta. Entonces, en todos los hospitales van a tener nitroglicerina en infusión. En muy pocos en México. Yo tengo amigos que estuvieron en IMSS, no tenían sublingual, a pesar de que eso sea lo que les digan las guías americanas, pero todos mis compas tenían infusión. Entonces, por eso aquí les enseño los dos, ¿va? Y solamente si hay dolor refractario, damos morfina. Aquí está el detalle. Probablemente a lo largo de su preparación escucharon la mano. ¿Qué le damos a todos los pacientes que tienen un infarto? Mano, morfina, aspirina, nitratos y oxígeno. Y ya ven que no es cierto, no es cierto. Esta cosa tal vez era válida hace 20 años, pero esto ya no. La morfina causa hipotensión. La morfina está asociado a un mayor riesgo de mortalidad. Es real. ¿Por qué? Porque se les baja la presión. Porque es un opioide. Se les baja la presión. Pero si el paciente tiene un dolor refractario, tenemos que quitarle el dolor. Pero si el paciente no tiene dolor, no le doy morfina. Si el paciente solamente está ansioso, le doy todo, pero no le doy morfina. Porque la morfina solamente es si tiene dolor. ¿Por qué? Porque aumenta el riesgo de mortalidad. ¿Va? ¿A qué dosis? 1 a 5 miligramos cada 5 minutos o cada 30 minutos, ¿va? Hasta que mejore el dolor, ¿va? De nuevo, siempre bajo monitorización, como les dije aquí, siempre bajo monitorización, porque se puede hipotensar. Y en ese caso lo descontinúan, ¿va? Ya con eso, ustedes van a poder manejar el 90% de los infartos. El 90% de los infartos los pueden manejar. ¿Por qué? A todos les van a dar aspi, clopi, enoxa y atorva. Y si desatura, oxígeno. Si está hemodinámicamente estable, le doy metoprolol y nitroglicerina. Es un coctelote de medicamentos, pero todo está recomendado por la AHA, por la World Heart Federation. Y si tiene dolor, le damos morfina. Todo esto está suplementado en evidencia. No se preocupen, es que digo, son muchos medicamentos. O sea, sí, pero es la causa número 1 a nivel mundial de muerte. Tienen que hacer algo. Y todo está fundamentado. Todo está fundamentado. El interno debe poder tener la iniciativa, que la iniciativa solamente la puedes tomar si tienes el conocimiento de saber qué hacer en el caso de una urgencia, que es esto. Pero, punto importante, hay casos donde yo les digo, chicos, esto ya sobrepasa las habilidades de un interno, llámenle a un urgenciólogo, llámenle a alguien, porque esto es pegriloso, allá pidan ayuda, llámenle a Dios. ¿Cuándo? Si el paciente lo oculta y tiene edema pulmonar, brother, esto es sinónimo de que el paciente va a pasar de estar infartándose a tener un choque cardiogénico. O sea, que se va a edematizar de los pulmones, se va a edematizar de las piernas. Llámenle a Dios, pero por mientras, ustedes pidan furosemida y van a hacer 40 miligramos de furosemida intravenoso. Si tiene una hipotensión persistente, llamen a Dios porque va a ocupar ingreso a UCI inmediatamente para tener un soporte intravenoso de aminas vasoactivas como la norepinefrina. ¿Cuánto? 10 microgramos por minuto. Después en el taller de medicina interna voy a detallarme más en esto para hablar de choque, pero llamen a Dios. Y recuerden, si el paciente tiene hipotensión y edema pulmonar,
Es altamente sugestivo de un choque cardiogénico y ahí sí es una urgencia que no debe manejar el interno. Ahí sí despiertan al urgenciólogo como que son las 2 de la mañana. Arriba, doctor, tengo miedo y ya. Pidan ayuda. Y recordándoles que bradicardia y hipotensión son sugestivos de infarto de corazón derecho. ¿Sí? Bien. Entonces, todo esto es lo que van a hacer ustedes. Aquí abajo pongo que en caso de que sea un infarto con elevación del ST, ustedes pueden hacer fibrinolisis mientras sean las primeras 12 horas del inicio de los síntomas. Mientras sean las primeras 12 horas del inicio de los síntomas. ¿Va? Entonces, lo ideal es una ICP, pero lo más accesible es una fibrinolisis, ¿va? Los mejores resultados lo hacemos mientras tengamos los 30 minutos del diagnóstico del paciente. Entonces, si ven un ST, brother, detente, pide alteplase, pide tenecteplasa, pide streptokinasa si no tienes nada más, ¿va? Esos son los 3 medicamentos que se utilizan para hacer fibrinolisis, ¿va? Que estos los haríamos si es un infarto con elevación del ST, ¿sí? Junto con los medicamentos que les dije. Entonces, le damos todo esto, y si es elevación del ST, le damos también alguno de estos. La alteplasa se dosifica de la manera que yo les puse acá. Primero 15 miligramos en bolo y luego 0.75 miligramos por kilo en 30 minutos, ¿sí? Y luego, después de que terminen los 30 minutos, en la siguiente hora son 0.5 miligramos por kilogramo, máximo 35 miligramos. Entonces, alteplasa son 3 dosis. Una de 15, una calculada a 0.75 por kilo y otra calculada a 0.5 por kilo. Son 3 dosis. Ay, está difícil. Por eso estoy más que nada, yo pedía la Teplaza y luego se lo daba se lo daba a mi urgenciólogo, o cuando ya agarré yo la confianza, yo lo hacía. Pero, el plan B es utilizar Tenecteplaza, que la Tenecteplaza está bien fácil, y es más barata que la Teplaza. Y tiene, de hecho, en estudios se ha demostrado que tiene mejores resultados que la Alteplasa. Entonces, si tienen Tenecteplasa, úsenla porque se calcula acorde al peso. Si pesa menos de 60 kilos, denle 30 miligramos. Si pesa 60, 69, 35. Así, si pesa más de 90, 50. ¿Cuánto? Una sola dosis, en bolo, en 10 segundos, tan tan. Salvaste al mundo. Imagínate, o sea, que llega un infarto y le haces todo esto de arriba y luego le pones Tenecteplasa o la pides al menos. Brother, tú ya eres el héroe del pueblo, ¿sabes? Y lo más barato de todo es la streptokinasa. La streptokinasa es una enzima del estreptococo. Esto solamente se puede utilizar una vez, porque si lo vuelves a utilizar, hay riesgo de que el paciente desarrolle una reacción anafiláctica a la streptokinasa porque es alergénica. Entonces, esto ya no existe en los países de primer mundo, pero en México aún lo tenemos, ¿va? Entonces, son los 3 esquemas. Mi favorito, Tenecteplasa, y en resumen, así es como se maneja un infarto. Ahora, después del infarto, tenemos síndrome coronario agudo. Después del infarto tenemos que ajustar algunas cosas, como por ejemplo, después de 24 horas tenemos que ajustar la dosis de clopidogrel. Al inicio se acuerdan que eran 600, después dan 75 cada 24 horas. Y de aspirina, primero eran 300, luego dan 81 cada 24 horas. Entonces, los días subsecuentes a la hospitalización se tiene que ajustar, ¿va? Segundo, tienen que estar al tanto. Esto ya no va a ser su chamba, esto va a ser chamba de su compañero que está en medicina interna, que va a ser ustedes. ¿Cuáles son las complicaciones más comunes después de un infarto? En las primeras 24 horas, arritmia. ¿Por qué? Si se muere Julián, ¿qué tiene Julián adentro? Electrolitos, ¿como qué? Como el potasio. Y el potasio causa arritmias mortales. Entonces, ¿cuándo tenemos que tener mucho miedo de una muerte súbita o una arritmia mortal que causa una muerte súbita? En las primeras 24 horas de un infarto, ¿sí? Entonces, lo monitorizas y le dices, enfermera, si el paciente que acabamos de manejar del infarto, pues ya no responde, me avisa, ¿ok? Bueno, en las 1 a las 3 días después del infarto puede tener una pericarditis. Eso es menos común, pero sí pasa.
De los 3 días a los 14 días pueden tener fallas mecánicas. De hecho, no sé si han visto, pero algunos pacientes que tuvieron infartos previos luego desarrollan una regurgitación mitral. Entonces, eso también puede pasar. Y de 2 semanas a meses, falla cardíaca y reinfartos. La causa más común de falla cardíaca es haber tenido un infarto previo. Eso yo tal vez lo anotaría por acá, pero es la causa más común de una falla cardíaca, ¿sí? Y después es una hipertensión crónica no tratada, ¿va? Pero bueno, aquí tenemos las contraindicaciones. Antes de que sean héroes y receten alteplasa o tenecteplasa, chequen que tengan las contraindicaciones absolutas y a mínimo estas. Este, y si cumple y si no tiene ninguna de estas, adelante, alteplasa, ¿sí? ¿Y cuál es el riesgo más posible de alteplasa o tenecteplasa? Riesgo de sangrado, ¿sí? Pero normalmente mientras no tenga una contraindicación de estas, van a estar seguros, ¿va? Acorde a la AJA, hay una clasificación de los tipos de infartos, donde el tipo 1 es el 85% de los infartos, que es una placa aterosclerótica. El tipo 2 es sin placa, que esto es en pacientes que tienen una enfermedad sistémica, y la enfermedad sistémica hace que se lesione el corazón. Son muy raros, muy, muy raros, menos del 10%. El tipo 3 es un infarto que se diagnosticó post-mortem. El tipo 4 es un infarto asociado a una ICP. El tipo 5 es un infarto asociado a un bypass. Esto me lo preguntaron en un pase de visita. Nunca lo utilicé en mi hospital, pero nada más para que sepan que existen, ¿va? Esto sí es importante. Recordatorio. Yo les recomiendo que tomen el taller de cómo leer electrocardiogramas antes de que lleguen al hospital. Mi hermano tiene uno, tengo un compañero que se llama Mario que es buenísimo, que también, creo que el día de hoy hizo al mismo tiempo que yo un taller de lectura del electrocardiograma, pero así es como se nombran los infartos, ¿no? Si afecta B1 a B3 es anteroceptal y se afectó la arteria descendente anterior de la coronaria izquierda. Si es de B1 a B6, es un infarto anterior extenso, también del lado de la coronaria izquierda. Si solo es B5 o B6, es de la arteria circunfleja, que está por acá, que es de la coronaria izquierda. También, si es de 1 a BL, es un infarto lateral alto. Si es un D2, D3 o ABF, esto es un infarto inferior, ¿sí? Y recordemos, en los infartos inferiores no damos metoprolol ni sildenafil. Digo, perdón, ni metoprolol, ni nitroglicerina, ¿va? Bueno, entonces esto les recomiendo que lo repasen, pero honestamente ninguno de estos es relevante para el manejo clínico de un paciente con excepción del infarto inferior. Todos los demás se manejan exactamente iguales, se manejan exactamente iguales. Y aún el infarto inferior solamente modificas una cosita, ¿va? Bueno, chicos,